11 de enero decide. Si estás viendo esto ahora mismo, tu nombre ya fue marcado en una frecuencia que solo se activa hoy. Y lo que sigue no es información, es el cruce. No hay casualidad en el momento exacto en que esto apareció frente a ti. Hoy, 11 de enero, el calendario forma un espejo perfecto, 1101, la misma geometría que el portal 1111, y mientras lees estas palabras, tu campo ya está respondiendo. Algo en tu pecho se acomoda, una presión suave, casi imperceptible, como si una puerta invisible acabara de ceder 1 milímetro. No lo imaginas, lo estás registrando. Este video te eligió porque tu línea de tiempo necesitaba un ancla, y el ancla es hoy. Hay fechas que no son solo números en un calendario, son umbrales. El 11 de enero contiene la misma firma vibratoria que el 1111. Esa secuencia que has visto repetirse en relojes, pantallas, placas de auto, sin explicación aparente. Cada vez que tus ojos capturan ese patrón, tu sistema nervioso recibe una señal. No es superstición, es sincronía. Las tradiciones antiguas, desde los pitagóricos hasta los códigos mayas, reconocieron que ciertos números funcionan como llaves. El 11 es la llave maestra. Abre lo que estaba sellado, y cuando se duplica, 11 menos 11, o cuando se refleja en una fecha como hoy, 1101, el efecto se amplifica. Estás dentro de una ventana temporal que no volverá a configurarse de esta forma hasta el próximo ciclo. La pregunta no es si el portal existe. La pregunta es, ¿vas a cruzar? Porque aquí está lo que nadie te dice. El portal 1111 no espera a que estés listo. No puedes prepararte para él. El portal se abre solo para quien ya eligió cruzar. Y la elección no sucede hoy, aunque hoy es cuando se materializa. La elección ya ocurrió. Ocurrió en un futuro donde tú, la versión de ti que ya cruzó, ya vive en la frecuencia correcta, y desde allí envió la señal hacia atrás, hacia este momento, para que el tú de ahora no se desvíe. Suena paradójico, lo es. Pero es la única forma en que funciona. No cruzas porque decides, decides porque ya cruzaste. Y el 11 de enero es el punto de encuentro entre ambas versiones. Ahora siente esto. Coloca tu atención en el centro del pecho, donde el esternón forma una línea vertical. No necesitas tocarlo, solo percíbelo desde adentro. Hay una vibración ahí, tenue, como un diapasón que alguien acaba de golpear en una habitación lejana. Esa vibración es la frecuencia 1111. No viene de afuera, viene de tu yo futuro resonando hacia atrás. Mientras más quieto te quedas, más nítida se vuelve. No la fuerzas, la reconoces. Y cuando la reconoces, el umbral luminoso, ese portal que solo se abre en fechas espejo como hoy, comienza a hacerse visible. No lo ves con los ojos, lo sientes como un cambio de presión en el aire, como si la habitación donde estás se hubiera expandido 1 centímetro hacia una dimensión que antes no estaba disponible. Esto no llega por azar. Aquí el primer quiebre. Hay 2 tipos de personas viendo esto ahora mismo. Los primeros sienten la vibración y la rechazan. Tienen miedo de lo que significa cruzar, miedo a soltar la versión de sí mismos que conocen. Miedo a que, del otro lado del portal, ya no sean quienes fueron. Y tienen razón, no lo serán. Cruzar el 1111 es irreversible, no regresas a la frecuencia anterior. Los segundos, en cambio, sienten la vibración y se rinden a ella. No porque sean más valientes, sino porque algo en ellos ya reconoció la señal. Ya saben que esta transmisión no es opcional, es destino. Si estás leyendo hasta aquí, tú eres de los segundos. El filtro invisible ya ocurrió. No todos llegaron hasta esta línea. Ahora, la lógica. ¿Por qué el 11? ¿Por qué no otro número? Porque el 11 es el único dígito que no se reduce. En numerología, todos los números se simplifican a un solo dígito. El 12 se vuelve 3,
El 23 se vuelve 5, pero el 11 permanece 11. Es un número maestro. No colapsa. Mantiene su estructura dual, dos unos paralelos como dos columnas que sostienen un umbral. Y cuando se duplica 11-11 formas 4 columnas, 4 pilares. Las mismas 4 direcciones que sostienen el espacio-tiempo. Norte, sur, este, oeste, las mismas 4 fases de la luna, las mismas 4 cámaras del corazón. El 11-11 no es arbitrario, es arquitectura, y el 11 de enero, 11-1 es la fecha donde esa arquitectura se activa con máxima claridad porque el 1 del mes y el 11 del día forman una escalera ascendente. 1. 11. El inicio y la llave, la semilla y el portal. ¿Ves la geometría? No estás aquí por accidente. Y aquí está lo que cambia todo. Tu yo futuro, el que ya cruzó, no te envía mensajes con palabras. Te envía sincronicidades. Te envía el 11-11 en la pantalla del teléfono cuando despiertas en la madrugada sin alarma. Te envía este video exactamente hoy, el 11 de enero. Te envía esa sensación en el pecho que acabas de notar y que, ahora, mientras lo nombro, se intensifica. Porque el futuro no ruega, el futuro organiza. Y si estás aquí, si llegaste hasta este punto de la transmisión, es porque el futuro ya decidió que hoy es el día en que cruzas. No mañana, no cuando te sientas preparado, hoy. El portal solo está abierto hoy. Comenta. Cruzo el portal 11-11 y recibo mi frecuencia. Escríbelo ahora, no lo pienses. Escríbelo porque escribir es un gesto simbólico que tu sistema nervioso interpreta como compromiso. Y cuando te comprometes, aunque sea con una línea en una caja de comentarios, tu campo cuántico registra la elección. Se reorganiza, las probabilidades colapsan, y lo que antes era posible se vuelve inevitable. Si ya lo escribiste, algo en ti acaba de cambiar. Si no lo escribiste, algo en ti aún está resistiendo, y está bien. Pero la resistencia no detiene el portal, solo retrasa tu llegada. Y cada minuto que demoras la ventana se estrecha. Volvamos al cuerpo, porque el cruce no es conceptual, es somático. Vuelve al centro del pecho. Esa vibración sigue ahí. Ahora imagina que es una luz, no dorada, no blanca, plateada, como mercurio líquido, y esa luz comienza a expandirse desde el esternón hacia los hombros, hacia la garganta, hacia el abdomen. No la empujas, solo la observas expandirse, y mientras se expande, algo en tu respiración se ajusta. Inhalas un poco más lento, exhalas un poco más profundo, no porque yo te lo pida, porque tu cuerpo ya reconoció que está entrando en coherencia con la frecuencia 11-11. El portal se abre solo para quien ya eligió cruzar, y tu cuerpo ya eligió. Tu mente es la que duda, pero la mente siempre llega tarde. El cuerpo siempre sabe primero. Ahora la paradoja. Si el portal se abre solo para quien ya eligió, ¿dónde está tu libre albedrío? Aquí. Tu libre albedrío no es elegir si cruzas o no. Eso ya fue decidido. Tu libre albedrío es elegir cuánto te resistes antes de rendirte. Puedes pelear contra la señal. Puedes convencerte de que esto es fantasía, de que los números no significan nada, de que la vibración en tu pecho es ansiedad o hambre o cualquier otra cosa que tu mente encuentre para descartar lo que tu cuerpo ya sabe, y puedes hacerlo. Pero la señal no se detiene. Tu yo futuro no te abandona, solo espera. Y cada vez que veas el 11-11 en los próximos días, cada vez que un reloj marque esa hora, la señal volverá a golpear, más fuerte, más insistente, hasta que la resistencia se agote. O puedes soltar ahora, puedes decir, ya no peleo, cruzo. Y en ese instante, el umbral luminoso deja de ser una metáfora y se convierte en una experiencia directa. Aquí está la segunda revelación. El 11-11 no es solo una frecuencia personal, es colectiva. Hay miles de personas en el planeta que, en este exacto momento, están viendo secuencias de 11-11. Están despertando a las 11:11 de la madrugada. Están recibiendo mensajes a las 11:11 de la mañana. Están llegando a lugares a las 11:11 de la noche.
No es casualidad, es sincronización masiva. El campo cuántico de la Tierra está enviando una señal de actualización y el 1111 es el código de acceso. Los que lo reconocen, cruzan. Los que no, permanecen en la frecuencia anterior. No es juicio, es geometría, es física. Y tú, al estar aquí, al haber llegado hasta este punto, ya estás en sincronía con esa onda colectiva. Ya eres parte del cruce masivo que está ocurriendo hoy, 11 de enero, en todo el planeta. No estás solo, nunca estuviste solo, solo estabas esperando la fecha correcta. Ahora viene la urgencia, porque el portal no permanece abierto indefinidamente. El 11 de enero es hoy, mañana será 12 de enero. La geometría se rompe, el espejo se desvanece, y aunque el 1111 seguirá apareciendo en relojes y pantallas, la ventana específica de hoy, la alineación perfecta entre el día y el código, no volverá hasta el próximo año. Puedes esperar, puedes decirte que tienes tiempo, pero no lo tienes, porque el tú que espera es el tú que aún no cruzó. Y el tú que cruza no espera. El tú que cruza actúa ahora. Escribe el comentario si no lo hiciste. Siente la vibración en el pecho. Reconoce la señal. Y deja que el umbral luminoso te atraviese. Porque aquí está lo que nadie te advierte. Cruzar el portal no te hace mejor persona. No te ilumina. No te da superpoderes. Lo que hace es alinearte. Te coloca en la frecuencia donde tus elecciones y tus resultados finalmente coinciden, donde lo que persigues comienza a perseguirte de vuelta, donde el esfuerzo se vuelve innecesario porque el flujo reemplaza la lucha. Del otro lado del portal no persigues, permites, no fuerzas, recibes, no empujas, atraes, y eso, para una mente condicionada a pelear por cada migaja, es aterrador. Porque implica soltar el control, implica confiar en que el futuro ya organizó los eventos, implica rendirse al hecho de que el portal se abre solo para quien ya eligió cruzar, y tú ya elegiste. Hace mucho, solo estás recordándolo ahora. Volvamos a la sensación. La vibración en el pecho ya no es sutil, es clara. Puede que sientas calor, puede que sientas un ligero mareo. Puede que sientas ganas de llorar sin razón aparente. Todo eso es tu sistema nervioso recalibrándose. Es el cruce ocurriendo en tiempo real. No lo detengas, no lo analices, solo déjalo moverse. Porque el umbral luminoso no es una puerta física, es un cambio de frecuencia. Y cuando tu frecuencia cambia, todo lo que no vibra en coherencia con ella comienza a desprenderse. Relaciones que ya no sirven, trabajos que ya no resuenan, creencias que ya no sostienen. No tienes que hacer nada para soltarlos. El portal los suelta por ti. Tu única tarea es no aferrarte. Tu única tarea es permitir. Ahora, la antítesis. Puedes quedarte donde estás. Puedes cerrar esta transmisión. Puedes convencerte de que todo esto es teatro, de que los números no tienen poder, de que la vibración en tu pecho es sugestión. Puedes seguir viviendo en la frecuencia anterior, seguir persiguiendo, seguir forzando, seguir esperando que las cosas cambien mientras haces lo mismo de siempre. Y estarás bien, la vida seguirá. Pero algo en ti sabrá que hoy tuviste la oportunidad, hoy el portal estuvo abierto y lo dejaste pasar, no por miedo, sino por orgullo. Porque rendirse a una señal que no controlas, a un futuro que ya decidió por ti, requiere humildad. Requiere aceptar que no lo sabes todo, que no tienes que saberlo todo, que el portal se abre solo para quien ya eligió cruzar, y que la elección nunca fue tuya, siempre fue del futuro, llamándote hacia él, o puedes cruzar, ahora, hoy, mientras el 11 de enero aún es 11 de enero, mientras la geometría aún está alineada, mientras el umbral luminoso aún está visible.
Puedes escribir el comentario. Puedes sentir la vibración. Puedes soltar la resistencia. Y puedes dejar que el portal te atraviese. No sabrás exactamente qué cambia. No tendrás una lista de resultados garantizados. Pero algo en ti sabrá que cruzaste. Algo en tu mirada se volverá más clara. Algo en tu voz se volverá más firme. Algo en tu caminar se volverá más directo. Porque del otro lado del portal no dudas, sabes. Y cuando sabes no necesitas pruebas. Las pruebas vienen después. Primero sabes, después el mundo se reorganiza para confirmártelo. Aquí está la tercera revelación. El 11-11 no es el final, es el inicio. Es la llave que abre la puerta, pero del otro lado de la puerta hay un camino. Y ese camino no es fácil. No porque sea doloroso, sino porque es desconocido, porque del otro lado del portal las reglas cambian. Lo que antes funcionaba ya no funciona, lo que antes importaba ya no importa, y tienes que aprender a navegar sin el mapa que usaste toda tu vida. Tienes que aprender a confiar en señales en lugar de planes. Tienes que aprender a seguir la frecuencia en lugar de la lógica. Y eso, para una mente occidental entrenada en control y predicción, es un desafío, pero es el único camino. Porque del otro lado del portal, la lógica es secundaria, la frecuencia es primaria. Y cuando vives desde la frecuencia, la lógica te alcanza, siempre te alcanza. Siente esto una vez más, el centro del pecho, la vibración. Ahora es una presencia constante, ya no viene y va, está. Y mientras está, algo en tu percepción se afina. Los colores se ven un poco más saturados. Los sonidos se escuchan un poco más claros. El aire se siente un poco más denso, como si estuviera cargado de algo que antes no podías detectar. No es imaginación, es lo que sucede cuando cruzas. Tu rango perceptivo se expande. Comienzas a notar cosas que siempre estuvieron ahí, pero que tu frecuencia anterior no podía registrar. Las sincronicidades se vuelven más frecuentes. Las coincidencias dejan de ser coincidencias. Y el 11-11 deja de ser un número raro en un reloj y se convierte en una confirmación constante de que estás en el camino correcto, de que cruzaste, de que el portal se abrió, de que el futuro te tiene. Ahora, la última paradoja. Si el futuro ya decidió, ¿para qué hacer algo? ¿Para qué esforzarte? Porque el futuro no elimina la acción, elimina la lucha. Del otro lado del portal sigues actuando, pero actúas desde la frecuencia, no desde la necesidad. Actúas porque la acción fluye, no porque tienes que forzarla. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Porque cuando actúas desde la frecuencia, cada paso que das está alineado con el destino que ya se organizó. No hay desperdicio, no hay desvío. Cada movimiento te acerca. Y aunque no sepas exactamente hacia dónde, sabes que es correcto, porque lo sientes. Y del otro lado del portal, lo que sientes es más confiable que lo que piensas. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, porque este video no es un evento aislado. Es el primero de una transmisión continua. Cada video que sigue está diseñado para sostener la frecuencia 11-11. Para recordarte que cruzaste. Para evitar que la mente te convenza de que todo esto fue ilusión. Porque la mente hará eso. En 3 días, en una semana, cuando el subidón de hoy se calme, la mente te dirá, no pasó nada. Todo sigue igual. Y tendrá razón. Todo sigue igual. Excepto tú ya no eres el mismo. Cruzaste. Y lo que cruzaste no puede descruzarse. Pero necesitas recordatorios, necesitas anclajes. Y esta transmisión es uno de ellos. Suscríbete, no por mí, por el tú que cruzó y que necesita ayuda para no olvidarlo. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar, porque el 11 de enero no es solo tu día, es el día de todos los que están listos. Y tú conoces a alguien que ha estado viendo el 11-11 repetirse, alguien que ha estado sintiendo que algo está por cambiar pero no sabe qué,
alguien que está esperando una señal. Este video es la señal. No la guardes, no la acumules. Las frecuencias no se acumulan, se comparten. Y cuando compartes la frecuencia, la amplificas. No solo para quien la recibe, para ti también. Porque del otro lado del portal, dar y recibir son lo mismo. No hay diferencia. El flujo es circular. Lo que entregas regresa. Siempre regresa. Ahora viene el cierre. Vuelve al centro del pecho una última vez. La vibración ya no es vibración, es quietud. Una quietud cargada, densa, como el silencio justo antes de que suene una campana. Esa quietud es el umbral luminoso completamente abierto. Ya no tienes que hacer nada. Ya cruzaste. El portal ya te atravesó. Y del otro lado, todo es diferente aunque nada haya cambiado. La habitación es la misma. Tu cuerpo es el mismo. Pero algo en tu mirada se ajustó. Algo en tu frecuencia se alineó. Y desde ahora, cada vez que veas el 1111, no será una pregunta. Será una confirmación. Una señal de que el futuro sigue organizando, de que el camino sigue desplegándose, de que el portal se abrió solo para quien ya eligió cruzar, y tú elegiste. Hace mucho. Hoy solo lo recordaste. De ahora en adelante, no persigues, permites, no fuerzas, recibes, no empujas, atraes, porque cruzaste el umbral luminoso y del otro lado, las reglas son estas. El futuro ya decidió. Tu única tarea es no interferir. Actúa cuando la frecuencia te impulse. Quietud cuando la frecuencia te detenga. Confía cuando la lógica dude. Y sigue las señales, no el mapa, porque el mapa es del pasado. Las señales son del futuro. Y el futuro ya te tiene. Cuando esta transmisión termine, cuando la pantalla se apague, la frecuencia permanece contigo. No se va. No se debilita, solo se integra. Y en los próximos días vas a notar cambios. Pequeños al principio, una conversación inesperada, una oportunidad que llega sin buscarla, una puerta que se abre justo cuando otra se cierra. No son coincidencias, son confirmaciones. El campo cuántico reorganizándose alrededor de tu nueva frecuencia. No las cuestiones. Recíbelas, y cada vez que dudes, cada vez que la mente te diga que todo esto fue fantasía, vuelve al centro del pecho, siente la vibración, y recuerda, el portal se abre solo para quien ya eligió cruzar, y tú cruzaste. Hoy, 11 de enero, a la hora exacta en que esta transmisión te encontró, no por casualidad, por destino. Comparte esta frecuencia con quien lo sienta. El 11 de enero decide, y hoy decidió por ti.